Bien, buenas tardes a todos. ¿Quiénes vinieron la vez pasada? Vale. No, lo digo porque había una prueba que se llamaba la prueba del árbol. ¿Se acuerdan? Bueno, de todos modos, yo creo que también será para todos porque todos ya tienen el primer ejemplar. Creo que se los dieron. Hay un material que en realidad ayuda mucho a contestar esa pequeña prueba. Y se las quiero repartírselos. Es una hoja por cada uno. Podríamos repartirlo. Gracias. Por favor. Está muy pegadita. Gracias. Sí. Hola. Buenas. Bien, lo que van a encontrar con este material que les acabamos de dar son una serie de preguntas, más preguntas. Y la idea de este material es que ustedes puedan clarificarse sobre la famosa prueba que les puse del árbol. Ahí la que trata la idea es que ustedes son el árbol. O el árbol que ustedes han dibujado tiene ahí varias preguntas. Y esas preguntas, por supuesto, se van a referir a ustedes. Aunque el árbol tenga, de alguna manera, ustedes pudieron haber puesto un árbol así, más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Sí? Pueden poner de muchas formas. Es interesante el tema. La parte del tronco tiene que ver con la persona, la estructura de la persona, el desarrollo de la personalidad. Las raíces, dependiendo si están externas o están bajo la tierra, tiene que ver con los orígenes, también tiene que ver con los padres, o sea, todo lo que es los antepasados, ¿sí? La base familiar. El tronco es la estructura personal. Las ramas tienen que ver con la comunicación, la relación con el mundo. A veces algunos pueden ver que pueden haber hecho un árbol hacia la derecha o hacia a la izquierda. Aquí tiene que ver algo con lo femenino y aquí con lo masculino. Si algunos en lugar de hacerlos así, lo hicieron así, como plano, normalmente los árboles que van hacia la punta tienen que ver con el desarrollo, aquí tiene que ver con aspectos espirituales, o sea, el deseo de ascender, de desarrollarse. Le pudieron haber puesto frutos o pájaros o lo que fuera. Todo tiene que ver con los frutos de nuestro propio trabajo, de nuestra vida interior. Algunos árboles tienen como señas, son las heridas de desarrollo de la persona, experiencias de sufrimiento, sobre todo en el tronco. Por eso las preguntas vienen a clarificar un poco más cómo está el árbol, cómo lo pusieron, le pega el aire, no le pega el aire, no tiene hojas. Imagínense que el árbol que pusieron están los palitos así nomás, sin hojas. ¿Qué significaría? Hay un empobrecimiento en la persona, tiene problemas probablemente hay tristeza, melancolía, ¿no? Entonces su comunicación se reduce, se limita, etcétera. O le faltan ramas. Las ramas son la comunicación. Muchas veces las ramas pueden ir así, extendidas. Hay mucha comunicación. Son árboles un poquito planos, digámoslo así, pero poco interés hacia lo interior. Ningún árbol está bien o mal, simplemente son formas de trasladar nuestra estructura.
nos dice algo de nosotros. Yo no voy a decir que dice mucho, pero dice muchas, pero dice cosas. Como ustedes eso se llama un ejercicio proyectivo. Ustedes proyectan esa estructura hacia afuera y se muestra mucho de cómo somos. En realidad, el origen, esos famosos árboles, ¿se acuerdan del paraíso del bien y del mal y de la vida eterna? Están dentro de nosotros. El del bien y del mal es el desarrollo de la mente, porque adquiere el hombre la conciencia del yo soy. ¿Se acuerdan del pasaje? Adán y Eva se acercan al árbol, bueno, más bien a Eva primero, ¿no? Es la tentada. Y la serpiente y el famoso pecadito original y todo eso. Y invita a Eva a comer del árbol. Y después Eva, pues dice, a mí el pecado original no me lo dejan sola, ¿no? Y fue a buscar a Adán para que también le cayera encima a él. Eso es una alegoría de lo del pecado original. Pero bueno, si uno se quiere creer las cosas, hay que creérselas. El tema de... Imagínense dos seres que no tenían conciencia. ¿Por qué pueden ustedes achacarles un pecado? Porque ellos estaban en el paraíso, no tenían autoconciencia. ¿Tenían autoconciencia? ¿Se veían desnudos? No sabían que estaban desnudos. Después de comer el árbol sí se cubren porque se dan cuenta que existen separados. El árbol es lo que nos permite conocer el bien y el mal. Dirían los hindúes, en ese momento inicia el proceso kármico. Antes no podía haber karma porque éramos como niños de 2 o 3 años. Un niño de 2 o 3 años no puede cometer ningún acto maligno. No tiene autoconciencia todavía. Y así era la humanidad en ese momento. Entonces, ese árbol del bien y el mal está en nosotros, pero también está el otro, el de la vida eterna. Y no podemos tener acceso a ese hasta que no resolvamos el primero. Por eso ahí le prohíben a estos dos personajes, simbólicamente a Adán y Eva, de comer de lo segundo. Los expulsan, ¿no?, de ese lugar. Entonces, traten de contestar las preguntas. De todos modos tienen mi dirección de internet por si me quieren preguntar más o menos el tema, alguna de las preguntas. O sea, como ustedes contesten en función a lo que hayan dibujado, habla mucho de ustedes, ¿no? Estas técnicas son técnicas temporales. Si ustedes lo dibujaron ahorita, habla de este periodo. Pueden pasar un tiempo, una X cantidad de tiempo y cambia. Nunca somos estáticos. Recuerden que hay un movimiento constante. Normalmente en la técnica de los mandalas, ¿la conocen? Dibujar un mandala, en muchos casos cuando hay personas enfermas se les pide que dibujen dentro de un mandala un árbol y van viendo cómo va pintando, va dibujando según el proceso de transformación de su enfermedad. Y hay un cambio en la manera en que se dibujan los árboles, porque va habiendo un cambio interior. ¿Quién ha soñado con los árboles? ¿Nadie? ¿Nunca han soñado con árboles? Que se suben a un árbol o que están bajo un árbol. ¿Nunca? Es que es muy interesante, son sueños, esos sueños están muy cerca de nuestra esencia, ¿no? Hay una simbología, si ustedes ven cuando había una ceremonia en Egipto, se llevaba a cabo que es la erección del el faraón y el sumo sacerdote llevaban a cabo la ceremonia y erigían, levantaban una especie de pilón que tenía que ver con Osiris, ¿sí? O sea, volvían a rehacer el periodo de ciclo de los años que el faraón tenía que gobernar. Significaría que volvían a renovar el proceso. Y ese pilón o esa pieza de madera en forma de pilón, ¿cómo se llama?, de columna, significaba el árbol Osiris. ¿Se acuerdan que a Osiris lo meten dentro de un árbol? Se conocen el mito, ¿no? Lo hemos visto. Cuando llega al mar Mediterráneo y va dentro del sarcófago que lo metió su hermano Set, se empotra en las playas de Biblos y hay un gran árbol y lo absorbe
y queda prisionero dentro del tronco. Entonces cada vez que ustedes simbólicamente el faraón levantaba cada X, no sé si cada 25 años, no recuerdo bien, el tronco, o el tronco de Osiris, significaba que renovaba su ciclo y volvía otra vez a gobernar. Simbólicamente, era un acto mágico. Por eso la importancia del árbol, ¿no? Y en muchos aspectos tiene más elementos. Bien, ¿me contestan eso si pueden? No, ahorita vamos a ver el tema, si no, no daríamos tiempo. Sí, miren, al final si hay alguna duda me la preguntan, ¿sí? Si da tiempo, yo creo que sí, nos va a dar tiempo. Estos son materiales como para que ustedes poco a poco vayan viendo algo más atrás de la máscara. O sea, sabemos cuál es la máscara, ¿verdad? La que estoy viendo ahorita. Todo trae su mascarita, yo traigo la mía también. No soy la excepción. Esta máscara ha sido construida por nosotros. Bueno, nosotros, la naturaleza, junto con nuestros padres nos ayudaron. Aunque ahora yo estoy echando un cambio en ese tema. No porque la idea de que se haya modificado el concepto de lo que somos. Desde el punto de vista de la tradición antigua, el ser humano viene, y creo que lo comentamos la primera sesión. Nosotros venimos, dice James Hillman, con la imagen que traemos casi formada completamente. El bebé, cuando ya está en los brazos de la madre, ya es el hombre que se va a transformar. Y los padres y el ambiente solamente influyen en un 30%. O sea que no podemos achacar a nuestros padres todos nuestros males, en los casos que hay gente que le achaca a los padres los problemas que tiene. Puede haber distorsiones por la relación con los padres y el ambiente en que hemos vivido, pero ya somos lo que somos desde que venimos. Le llamaba James Hillman la bellota o el destino, que también se puede decir. Ya hay un destino determinado, y eso en la tradición antigua lo refuerza. Las tendencias con las que llegamos, el karma nos trae ya con una imagen, con una estructura. Todos la traemos. Y también dependiendo de ese karma famoso, el ajuste se puede hacer o la alteración según la familia en que entramos, los padres, el tipo de padres, el ambiente social, las relaciones. No es lo mismo nacer acá que nacer en Sudán, ¿o sí? ¿Es lo mismo? Totalmente diferente. Ahí las carencias son las principales. No estaríamos como estamos. Tendríamos otra forma de pensar y de vivir, en el sentido de que nuestra primera necesidad, hablo en general, sería ¿qué? Sobrevivir, ¿no? Quizás fuéramos más naturales, porque a lo mejor los pueblos que viven de otra forma son más naturales, más cercanos a la naturaleza, y eso les da cierta característica. Pero no tendríamos el desarrollo necesario desde otro punto de vista, que es básico. Muchas personas piensan que por haber nacido en el campo, y hay gente sabia en el campo, y no podemos negarlo, es mejor. Y que los que estamos en las ciudades tenemos complicaciones. ¿Dónde vamos a desarrollar la mente? Mejor. ¿En la ciudad o en el campo? Porque aquí estamos constantemente entrando en ¿qué? En relación con otros seres. Esto no significa que si vamos al campo, gozamos de la naturaleza, del mar, etcétera, nos ayuda. Pero donde estamos formándonos es en la interrelación con los demás, donde estamos puliendo nuestra estructura, esa imagen que traemos. Aquí es donde crecemos. Porque yo en el campo no me peleo con un árbol, ¿o sí? Ni discuto con una planta. Lo hago aquí. Eso no significa que haya gente que haya nacido en el campo que sea sabia, por condiciones kármicas también, ¿no? Es un tema muy interesante. Bueno, el tema de la sombra. Es famoso el concepto cuando ya el doctor Carl Gustav Jung lo desarrolló. Él no, el otro día les comentábamos que él no
no desarrolla, no inventa nada, él simplemente descubre esta, vamos a decir, esta simbología de ese aspecto del hombre, del ser humano, es muy antigua, se pierde en el tiempo, ya era conocida, pero por supuesto después cayó por muchas razones en desuso, sobre todo porque al ser humano no le gusta verse como es, tal como es, y fue disminuyendo y quedando solamente en literatura mística, de algunos pueblos, algunas enseñanzas, pero siempre estaba velado, ¿no? El otro, la sombra. Le llamó la sombra y en la literatura teosófica la identificamos con el Kama Rupa, cuerpo de los deseos. Todos llevamos esa estructura. Es parte de nuestra naturaleza. Se puede decir que en algunos hablan de que es un arquetipo. ¿Sabemos qué es un arquetipo? Es un modelo de energía, una estructura de energía que subyace en nuestra naturaleza psíquica y que cuando empezamos a desarrollarnos se despierta con todos los demás aspectos. Mucha de que se le active tiene que ver con nuestros padres. Ellos se activan mucho porque ellos lo que hacen es proyectar sus propias sombras sobre el niño o la niña. Entonces esa parte despierta. Acuérdense que el niño se desarrolla por imitación, ¿ve? Imita a los padres, ve al padre y ve a la madre, cuando está pequeñísimo, ¿sí? Y eso hace que él introyecte. Introyectar significa meter dentro de sí mismo no solo lo mejor de sus papás, sino también ¿qué? Pues lo que no está muy claro. Entonces por eso llevamos a nuestros padres dentro. Pero no solamente los llevamos a ellos, sino que ellos activaron ese aspecto. Insistió que el inconsciente tiende a respondernos de la misma forma en que nosotros le respondemos a él. Este tema, y no me voy a desviar mucho, a dirigirme mucho al campo de la psicología, más bien a la tradición antigua, pero era básico empezar por esta parte. El inconsciente, lo que le llamamos la parte profunda de nuestro ser, el yo superior, el alma, el espíritu, aquellos aspectos que están más allá de la personalidad. Esa parte responde. Para nosotros, yo digo que para la gran mayoría pocas veces se tiene acceso a esa parte. Algunos, bueno, la forma más natural de tener acceso al inconsciente es a través de ¿qué? De los sueños. Los sueños son el puente, es el lenguaje de esa parte. Desde la más burda, formas burdas, simples, incluso algunas no como sueños realmente, sino como respuestas a nuestras actividades, ¿no? de obsesión, o de comer, o de beber. Esos son sueños más bien artificiales, vamos a decirlo así, que responde el cuerpo por excesos de comida, de alcohol o de alguna cosa, hasta los realmente llamados sueños que nos dicen, como me decía mi profesor, cómo estamos amueblados por dentro. Y por supuesto hay sueños de varios niveles. El promedio de las personas sueña entre 3 a 4 y a veces hasta 5 sueños en una noche. Se acuerda de los más superficiales, ¿no? Entre las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Son los que más o menos recordamos, porque ya estamos medios dormidos, medios despiertos. Bien, esa es una forma de comunicarnos con esa parte. Pero la mayor parte de las personas vive ¿hacia dónde? Hacia afuera, despreocupada de lo que pasa dentro de ella. Y por supuesto, ignorando muchas cosas. Como les dije, lo único que estoy preocupado es por mantener la imagen de la máscara agradable. Yo no me veo como soy, sino como me gustaría ser, dice un autor, Ram Dass, en una de sus obras. O sea, y ese me gustaría ser, pues lo tengo que proteger, lo defiendo, lucho a capa y espada contra quien quiera cuestionarla, criticarla o dañarla. O simplemente, si no tengo la fuerza para defender esa imagen, pues huyo, me reprimo. Y mucho de eso hace que no vivamos hacia adentro, porque nos da temor ver lo que hay atrás. Si ya nos cuesta trabajo mantener la imagen, ¿qué va a hacer si veo atrás de ella? ¿Qué va a pasarme? ¿Qué voy a encontrar? Quizá no me guste lo que encuentre, y quizá en la mayor parte de nuestros casos no va a gustarnos. Y nuestros caros sueños de vernos
como seres especiales, se van a derrumbar cuando veamos una realidad que está atrás de ella. Como de la enseñanza teosófica que estas energías que están encaminadas a su propia evolución, lo que permite comprender la naturaleza de las tendencias autónomas que tanto inquietan al individuo y determinan ocultar en su inconsciente personal. Esto lo comentaba la señora Blavatsky en una de sus cartas. Son tendencias autónomas, partes de nosotros que actúan por su propia cuenta. ¿Cómo la ven? Imagínense que ustedes invitan a alguien a su casa, a que se esté ahí unos días. Y bueno, de muy buena intención, la persona llegó, muy amable, y después de un tiempo ya no se quiere ir. Y hace lo que quiere en su casa. Y no lo podemos sacar. Nos sentimos incapaces por la fuerza que tiene. Es un ejemplo de lo que puede ser la sombra. Tiene poder. Y puede llegar a adquirirlo tanto para matarnos. Nos suicida. Nos deprime y nos suicida. O hasta puede causar un accidente. Hablo de casos extremos, ¿sí? De casos muy, muy extremos, donde ya son patológicos. Me refiero ya a enfermizos. Pero todos la tenemos. Convive con nosotros. Simplemente, si ustedes la pueden ver, bueno, aquí no se ve mucho, pero aquí pueden ver la mía, ¿no? Sí. Un poquito expandida, pero ahí está. La sombra no solo contiene todas las cualidades que consideramos malas, sino también tiene aquellas que poseen las personas a las que admiramos, pero con las que no creemos que nos tenemos nada común. Díganme a ustedes una persona que admiran, por una cualidad que tenga. ¿Quién se atreve a ver? Nadie dice, yo es mi boca, ¿verdad? No les voy a revertir el juego, estoy hablando sinceramente. Eduard Punset. Eduard Punset, ¿por qué lo admiras? Pues no sé, por la facilidad que tiene en comunicar. Cuando miramos algo de alguien, potencialmente podemos tener esa admiración, esa cualidad, pero no la admitimos. O sea, la sombra no solamente es lo no agradable nuestro que no queremos mostrarle a nadie, lo queremos esconder, sino también cosas que socialmente no se permite uno mostrar. Por ejemplo, lo hemos comentado mucho en otros talleres. Supónganse que como hombres, un hombre de repente actúa muy dulcemente con cualidades femeninas, vamos, sin ser homosexual, no voy a... Y tampoco es una crítica, no estoy hablando de lo homosexual por algo raro, sino estoy hablando de que un hombre de repente muestra pues ternura, compasión, dulzura, cosa rara, pero se puede encontrar. Pero como el entorno de sus amigos y del ambiente en que se mueve, eso está no bien visto, ¿qué hace él? Lo reprime. Y al reprimirnos se va a este lugar llamado sombra. O sea, la sombra no solamente contiene nuestras debilidades, nuestros fallos que ocultamos, sino que también tiene cosas muy valiosas que no nos permitimos mostrar por limitaciones, porque no me atrevo, porque el entorno es difícil, etcétera, etcétera. ¿Es claro este concepto? Están viendo ustedes una imagen del libro de los muertos del escriba Ani. Ustedes ven acá, de este lado, aquí está la sombra a la puerta de la tumba, y aquí está el cuerpo de pájaro y la cabeza del escriba. ¿Qué quiere decir esto? Si ya murió el escriba, ¿por qué está la sombra acá? ¿Qué significa? Que la sombra no muere con la muerte, sí que nos acompaña. O sea que prepárense porque los van a acompañar. El tema de la sombra es un tema más complejo. Es más, muchos asumen que pues todo aquello que no ha sido muy agradable en sus vidas, que sobre todo que se ha hecho a otros,
pues eso se resuelve con la muerte y yo después voy a descansar. Por supuesto, me confieso y evito todos los problemas que ya sabemos desde un punto de vista. Pues les voy a dar una sorpresa que no nos va a dejar esa parte. Ella va a exigir ¿qué? Su cobro y nos va a seguir. El único problema es que cuando nos va a seguir está a sus anchas porque es su mundo, los planos sutiles. ¿Quién ha tenido una pesadilla en su vida? ¿O quién no ha tenido pesadillas? Mejor que no levantemos la mano nadie. ¿Cómo era la pesadilla? Normalmente es una pesadilla porque el sueño es ¿qué? Desagradable, ¿o no? Tiene miedo, tiene terror, o nos caemos, nos persigue, uy, pasa de todo. Y además, como en los sueños todo se vale, ¿no se han fijado? Podemos encontrar ahí al vecino que nos gusta y nos vamos con él a la cama, o con él a no sé quién, o con nuestra madre. Sí, hay de todo, hay incesto, hay de todo. O sí o no, no, digan que no. Yo tengo pacientes que todo el tiempo me están contando cosas raras de los sueños, pues sí. ¿Por qué es así? ¿Qué está pasando ahí? Normalmente las pesadillas tienen que ver con nuestra amiga, con la sombra. Ella las provoca. Y como siempre a veces yo en unos talleres decíamos, bueno, ¿cómo salen ustedes de la pesadilla? Despertando. Pero supónganse que están muertos. ¿Cómo salen de la pesadilla? No pueden salir. La idea es para que ustedes se den cuenta que este aspecto tiene una posición muy importante en nuestra vida y ha sido relegado. Si alguno de ustedes es curioso y hurga en un librito que se llama La voz del silencio, hay un pasaje por ahí, yo lo recuerdo bien porque me impresionó, y decía, está el alma viendo, está con su maestro, ¿no? Y le dice el maestro, ve hasta la oscuridad, hacia el fondo de la materia, y el estudiante voltea a ver, y un estudiante que estaba desarrollándose espiritualmente, y ve que se mueve entre la materia una sombra que serpentea como una serpiente. Dice, esa es tu sombra que vive en la oscuridad. O sea, ese aspecto no lo podemos evitar. ¿Y entonces cómo se despierta la pesadilla si está muerto? Te pones a correr. Es como seguir en el infierno. Te pones a correr, pero duro, porque no hay otra. Ahorita vemos ese tema. Yo lo hago a veces para también hacerlos sensibles al tema de la sombra. Siempre hemos pensado que el mal está afuera. Está también con nosotros. Lo llevamos adentro. Estamos hablando de la sombra personal. También existe una sombra arquetípica, que con esa no nos metamos, porque si ya con la que traemos no podemos, no nos metamos con algo que es sumamente poderoso y que habla de la sombra desde el punto de vista arquetípico universal. Existe una sombra a nivel universal. Hay un pasaje en la Doctrina Secreta, quien quiera hurgarlo algún día, no sé si es el segundo tomo de simbolismo arcaico, que tiene el capítulo, viene en una terminología latina, dice, Deus es demonios inversus. Dios es el demonio invertido. Muchos dicen, uy, ¿cómo que Dios? Si es bueno y amoroso. Reflexione. ¿Puede haber un demonio y Dios? Entonces no sería ni omnipotente ni omnisciente. Solamente hay uno. ¿Y él muestra qué? Dos caras. Pasajes completos que pueden ustedes encontrar en la literatura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre el tema. Les recomiendo sobre todo, ahora que estuvimos hojeando sin querer, queriendo, el tercer y cuarto tomo de Isis sin velo. Ahí viene mucho material sobre el tema, quien quiera. Pero hay mucha literatura sobre esto. En el Bhagavad Gita también viene. O sea, la idea de que se ha creado una imagen externalizada y que yo puedo evadirme porque si yo asumo que esa entidad vive en un lugar y yo estoy a salvo, pues
les vengo a dar una sorpresita, pero no es así. Yo llevo esa parte en mí. Y dependiendo cómo me relaciono con ella, tiene fuerza o no tiene fuerza sobre mí. Influye, me subyuga, me posee, que ese es un término real, o no. Mantiene conmigo una relación, entre comillas, equilibrada. Tenemos que enfrentarnos con la sombra para llegar a saber qué partes pertenecen a nuestro futuro. No hay modo de evitar que llegue el momento de enfrentarla. En los procesos de individuación del que el doctor Jung comenta, la primera prueba que tenemos que enfrentar es con nuestro amigo. En el hombre es del mismo sexo y en la mujer de su propio sexo. Y no podemos evitar si queremos crecer. Estoy hablando de estudiantes, de serios buscadores que quieren crecer, que quieren desarrollarse, que quieren salir de el común denominador de las personas que viven, comen y duermen y hacen el sexo y piensan que la vida se centra solamente en eso. La vida tiene más de lo que nos imaginamos, tiene un horizonte infinito y bellísimo, pero no tenemos casi la mayor parte acceso a él porque nos hemos asumido de que la caverna de Platón donde estamos sumidos es lo único real, las sombras que vemos proyectadas sobre las paredes. O estamos tan contentos en la Matrix que no queremos salir. Aunque nos digan, mira, está la salida. No, aquí quiero saborear mi filetito y acostarme sabrosamente con las chicas que pueda o con los chicos. No me hables de salirme de este mundo, estoy muy contento. Y tienen derecho el que quiera hacerlo. Pero el que ya está con ese dolor interior, yo diría como más que un dolor, como una presión interior que nos está haciendo buscar, encontrar respuestas a preguntas que nadie ha podido contestar. Cuando eso empieza a subyugar a nuestra alma, a anhelar algo más, a no satisfacernos las cosas que hacemos o que hacíamos y que ya nos parecen banales y que no hemos perdido el sentido para todo eso, significa que llega un momento en que ustedes tienen que dar un paso de verse a sí mismos, de dejar de viajar tanto hacia afuera y empezar a viajar hacia adentro. Y la primera estación es el autoconocimiento. Y no les queda otra que ver a su querido amiga o amigo la sombra. Porque autoconocimiento significa ver no solamente lo mejor que somos, sino también aquello que hemos ocultado y que ni siquiera nosotros a veces nos atrevemos a ver porque nos da miedo. Inversamente, las facetas del mundo que más me inquietan y molestan de los demás, en un 90% de los casos son cualidades de mi propia sombra, que ahora percibo procedentes del mundo exterior. ¿Qué pasa si yo insisto en no verme a mi propia naturaleza, en no verme a mí mismo como soy, y lo reprimo? De repente tengo una debilidad, de repente me sale la envidia, por ejemplo, o la vanidad, o la avaricia, o la soberbia, ¿no? Es frecuente encontrar eso. Yo no me puedo permitir ser soberbio, porque yo paso por humilde, ¿o no? Y sencillo. Y como no puedo permitirlo, lo que hago es ¿qué? Lo escondo. Y mantengo una imagen, una actuación, pero perfecta. Hay quien lo pueda hacer perfecto. Pero esa fuerza que estoy reprimiendo quiere salir. Recuerden que las energías no las podemos reprimir mucho tiempo. Hay de dos. O sale o me deprime. Entonces la primera fase se proyecta hacia afuera. Y se proyecta sobre alguien que le encaja, que le queda bien. Casi siempre es gente cercana. Y de repente empiezo a ver a una persona y no la soporto. No la puedo ni ver, la veo y me siento hasta mal porque me dan ganas de acabar con ella. Y si lo analizo, no me ha hecho realmente nada para justificar esa reacción emocional. Tiene que haber una reacción emocional fuerte para hablar de una proyección. Pues tanto la esté juzgando a ella, me estoy ¿qué? Juzgando a mí, porque lo que estoy haciendo es proyectar hacia ella todo aquello que no quiero ver en mí. Y ese mecanismo de proyección es un salvaguarda para no volverme loco.
Si ustedes detectan una persona así, y todos hemos tenido o tenemos a alguien así, y no me digan que no, o en el trabajo, o en la casa, espero que no sea la suegra, ¿no? O en donde quiera, un método de los que hay, de los varios métodos que hay para trabajar a la sombra, es que ustedes se dirijan a esa persona. Sabemos que no, yo me acuerdo que una vez en un trabajo que hacíamos en un taller, les pedí a todos los del taller, como era taller de varios días, que nos veíamos cada semana, que trataran de hablar con alguien que tenían esa sensación y esa relación, que no se hablaban, que la veía y se volteaba a esta persona, no la soportaba. Y una de las chicas que estaba ahí tenía una vecina que era de ese calibre, no la soportaba la vecina. Y dice, pero es que incluso nunca me ha hecho nada, pero nomás la veo y me dan ganas hasta de vomitar, dice. Pues yo le digo que entre las actividades que tiene que hacer es saludarla una mañana. No me pida eso, ya no vuelvo. Bueno, pues que usted quiera. Y lo empezó a intentar. Acabaron tomando café. Y ella se sintió muy bien consigo misma. ¿Qué había hecho? Que a través de esa proyección, ella se estaba reconciliando ¿con quién? Con ella. Consigo misma. Este es un método. Hay muchos. Hay otros que frecuentemente yo los mando por internet acompañados de unos vídeos que hay muy buenos para el que los quiera, ¿sí? Viene desde cómo de pequeño vamos formando ese aspecto y al final damos una técnica para que lo puedan ustedes trabajar. Esa es una de las formas en que se proyecta, cuando es muy fuerte. Una cosa es que las cualidades negativas de una persona me informen, pero cuando me obsesionan, me enfurecen, me enardecen y me desasosiegan, es muy probable que me haya atrapada, pero simplemente como en caso grave de lucha con la propia sombra personal. Hay personas que nos producen eso. Yo tuve en el pasado a alguien así. Y la verdad que yo decía, pero ¿por qué no lo soporto? Y la verdad ni relación tenía. Algo me hacía sentir mal y era mi propia proyección que yo empecé a descubrir. Entonces, analícenlo eso en sus vidas. Vean si hay un personaje así. Por supuesto, si les informan no tiene que ver nada. Tiene que haber una dosis de emoción muy fuerte de rechazo para hablar de una proyección. Si la persona en cuestión evidencia realmente la cualidad o el impulso desdeñado de ustedes, actuará como un gancho perfecto para la proyección de mi sombra. Por supuesto, la persona a la que le proyecto tiene algo que le engancha. ¿Sí? La proyección no se hace simplemente cualquiera. Tiene que tener si tengo que ser algo antipática a la persona, está encajadita para proyectar mi sombra. Es un mecanismo inconsciente, ustedes no se dan cuenta. Ahí ustedes proyectan incluso cualidades reprimidas, pero también lo pueden hacer sobre cualidades positivas, sobre personas, que eso es otra cosa. No solamente proyectamos lo negativo, sino también lo proyectamos lo positivo, como cuando les digo, ¿a qué persona admiran ustedes? Yo admiro, la verdad, mucho a la Madre Teresa, y creo que muchos de ustedes también, o a este señor José Ferrer, ¿no? Sí. Vicente, ya le cambié el nombre, Vicente. O a Gandhi, o sea, ha habido una serie de personajes. Pues algo de la admiración que tenemos tiene que ver con aquellos aspectos que nosotros poseemos, pero también los proyectamos. Y no nos permitimos, o no creemos que podemos ser compasivos o bondadosos con los demás o conmigo mismo, porque hemos sido condicionados y enseñados bajo ciertas circunstancias. Muchas de las generaciones que vienen de la guerra están muy condicionadas sobre ciertos aspectos, la pasaron muy mal por necesidades económicas, el hambre, lo que había, y se fueron como endureciendo en muchos aspectos. Eso evita que haya esa sensibilidad. Y a veces se reprime y se guarda. Y hay personas que parecen muy duras, pero en realidad son muy bondadosas. Solamente hay que hurgar un poco para descubrirlo. Se trata de resistir y no de derrotarla. A la sombra no la podemos derrotar jamás. Si ustedes se lo propone, probablemente ella venza.
con alguna enfermedad grave o un accidente, porque tiene ese poder. El Maestro Jesús decía, no resistáis al mal. ¿Por qué? A ver. Te hace ser peor persona. Dice, no te resistas al mal. En la Te resistes resistencia al al mal, mal. tienes la atención puesta en el mal y no sales de ahí. El no resistirte al mal significa que no lo reprimo, pero convivo sin identificarme. Esa es la técnica. Puedo convivir con ese aspecto constantemente, con mi envidia, con mi ira, con mi mala leche, con todo lo que ustedes se imaginan que podemos tener y que lo hemos visto porque lo hemos mostrado, en una relación de decir, reconozco que eso está en mí, pero yo sigo adelante y no me identifico con eso. ¿Pueden hacerlo? ¿Creerían ustedes que es posible hacerlo? No se trata de que estén rememorando cada día sus fallos, eso ya lo hemos hablado. Recordar, darnos cuenta de los errores o fallos que tenemos en nuestra vida, observarlos, proponernos corregirlos y después ¿qué? Olvidarlos. El trabajo con la sombra es un trabajo constante de cada día. Por eso les pongo en el material que les di uno de los cuentos de los hermanos Grimm, el del sapo y la bola de, creo que sí se llama el sapo, ¿no? El sapo, el rey sapo, ¿sí? Y van a ver, pues, ¿quién es el rey sapo? Es la sombra de la chica, de la princesa, porque le pide en un momento dado estar en su cama con ella a un lado de su almohada, y ahí que se quede, y hasta que ella accede, las cosas cambian. Significa convivir con eso. Hay mecanismos en nosotros que lo integran, pero primero tenemos que aceptarlo, reconocerlo, aceptarlo y convivir con ello sin identificarnos. Y en el momento que ustedes menos se lo imaginan, eso se integra y deja de ser un elemento que nos genere inquietud y malestar en nuestra vida, y sobre todo que dañe a otras personas cuando me identifico con esa parte, cuando pierdo el control. Todos tenemos prontos, ¿no les ha pasado alguna vez ese prontillo que rómale, Señor? Nos sale cuando menos queremos, y a veces somos capaces de decirle al otro hasta de lo que se va a morir, ¿o no? Y después me arrepiento, ahí me siento yo mal y híjole, ya no sé cómo qué hacer. Es que no es que seamos así, pero ese momento, esa parte es, yo me debilité y ¡pum!, se fue sobre de mí y Entonces hay que tener mucho autocontrol, ¿no? Nada se empieza por excesos, todo es cuestión de ir paso a paso. Por ejemplo, la técnica que mandamos en internet, la que les mando normalmente. Supóngase que usted vino aquí a la sesión y se peleó conmigo, por lo que quiera. Me vio mal y yo la vi mal, y usted me dijo, ¿por qué me ve mal? ¿Y por qué habla como un mexicano más o menos? Y no sé qué, y pácatelas. Usted me dijo, pues... Me miró mal. Y nos vimos mal los dos. O sea, acabamos mal. Lo dice en mexicano, ¿verdad? Lo vi mal, se vio mal. ¿Y qué pasó? Entonces usted se sintió mal, porque vino acá al curso y para atrás de venir y no sé qué, pues salió porque con un mal sabor, porque yo le estuve ahí y usted también a mí, pues yo le regresé y ahí nos agarramos. ¿Cuál es la recomendación? Si esto pasa cada día o algún día de la semana con alguna persona en su casa, en su trabajo, con quien sea, que llegue usted a su casa, sea en ese momento o en la noche, cuando usted pueda, se siente usted en un lugar en que no la molesten, se recuerda de la escena de nuestra discusión
Es la técnica del señor Ken Wilber, no me la inventé, es una técnica que funciona. Y usted se empieza a imaginar nuevamente la discusión que teníamos, usted y yo. Es que ¿por qué? ¿Y por qué me ve mal? Pues yo también la veo mal, y pum, pum, ¿no? Y de repente usted cambia y dice en la escena, bueno, ¿y por qué nos tenemos que pelear? Yo vine a esta conferencia a escucharlo, y no tengo nada contra usted. Usted cambia un poco, y la tercera parte de la técnica es que usted se convierte en mí. Por lo que usted estaba haciendo era proyectar su sombra sobre de mí. ¿Sí? Eso se debe hacer cada vez que tengamos un problema con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra suegra, con el amigo en el trabajo, con quien sea. Se trabaja para recuperar la proyección. Quien la quiera se la puedo mandar por internet. ¿Sí? Ahí tienen por la dirección. ¿Vale? Este es un método bastante bueno, práctico y simple. Si se hace cada día, cada vez que me peleo, no cada día porque me tengo que hacer. Cada vez que tengo una discusión o un mal sabor de boca con alguien, yo lo ejercito. La idea es convertirme en la otra para recuperar eso que proyecté. O sea, yo vuelvo a recuperarlo constantemente, porque ¿qué hacen los demás? Solamente son mis espejos y me están enseñando lo que soy. Me están mostrando lo que soy. Todos somos maestros y alumnos. Y los maestros y los alumnos a veces recibimos información proyectada sobre alguien, pero es nuestra. Si yo no tengo mi sombra activada tan fuerte, me pudo haber usted visto mal y yo diría, mira qué bonitos ojos tienes, ¿no? Una cosa así. No hubiera hecho yo caso. O no le hubiera dado importancia, ¿sí? O usted no le hubiera dado importancia si yo la veía o le decía algo. Diría, mira, está nervioso, ¿sí? Pero esa reacción, o porque la persona no hace lo que usted quiere, o porque le insulta, o porque la molesta, lo que fuera, siempre tiene que recuperarla a través de este ejercicio. Y le puedo asegurar que si lo hace durante un tiempo, X tiempo, usted se va a sentir mejor consigo misma y va a sentir que se está equilibrando internamente. ¿Sí? Bueno, déjenme volver. También lo puedes recuperar en lo positivo, entonces. Pues imagínate también aquel que tú le ves la cualidad que parece que tienes escondida, entonces también poder, ¿no? Por ejemplo, Sí. hacer la retroproyección otra vez hacia uno mismo. Uno a veces dice, esa persona es tan serena y tranquila, como yo quisiera ser así. Uno puede trabajar eso también. Yo quisiera ser una persona ecuánime, equilibrada. Recuerden que, y eso me baso en un programa que acaban de pasar en la 2 sobre el cerebro, la plasticidad del cerebro. Salieron ahí una serie de neurocirujanos que son especialistas en la plasticidad cerebral. Y uno de ellos, no refiero que a todos, uno de ellos comenta que la imaginación tiene un gran poder para mejorar muchísimas cosas. Por ejemplo, la memoria. El trabajar con la imaginación habilita, por ejemplo, muchos aspectos que con la edad vamos perdiendo. Por eso utilizo mucho yo trabajos con imágenes, que es también parte de una corriente, de una escuela. Pero si ustedes analizan, casi en todas las escuelas antiguas de sabiduría, la imaginación formaba parte en las primeras fases, después se evita, pero al principio es necesaria. Por eso hay la llamada meditación con semilla. Ustedes saben bien que meditar con semilla es meditar en un objeto, el que sea. Y después pasa uno a la fase de no meditar, de meditar sin semilla, o sea, no necesitamos ya el objeto, lo relegamos. Pero en la primera fase, pues, medita en una flor, o en una melodía, o en un pasaje bíblico, lo que fuera. Entonces, la imaginación tiene una función muy importante. Y si lo repite, que esa es la característica que ayuda al cerebro a buscar otras vías de comunicación, puede darle ciertos resultados de mejora. Entonces, por eso recomiendo técnicas imaginativas, que también no son mías, son técnicas que se han utilizado todos los tiempos. La ciencia lo único que ha hecho es descubrir lo que ya existía, sobre todo en el ámbito de la psicología. No estaba descubriéndose nada. La mayor parte de los descubrimientos de Jung los sacó del I Ching, de la literatura hindú, de la literatura egipcia. Lo que es sincronicidad, la sombra, todo eso venía ya en varias obras.
Se trata de resistir, insisto, y no de derrotarla. Siempre nos sentiríamos tentados a negar de antemano las necesidades de la sombra o a sucumbir a sus demandas sin ofrecer resistencia. Cuando sucumbimos ante ella, nos perdemos, nos obsesiona, tiene mucho control. Sobre todo si caemos en el aspecto de alguna debilidad que nosotros traemos en ciernes y probamos. Y dice ella, ¡ay! Ya abriste la puerta. Ahora me toca. Recuerden que ella también tiene que ver con nuestro pasado. La sombra no nomás está activada por nuestros padres, por decir, es que mis padres, no. La hicieron despertar. Pero ¿de dónde viene esa carga de ella? Y en las vidas anteriores, muchachos, chicas, nadie tiene lo que no merece. Todos tenemos aspectos. Los hindúes le llaman los famosos skandhas, esas tendencias con las que nacemos y que forman nuestra estructura. Y ahí viene incluida este aspecto. La lucha tiene lugar en el inconsciente y solo termina cuando la luz de la conciencia nos muestra por completo a la sombra. O sea, cuando la reconocemos. Cuando ustedes se atreven a ver... ¡Ay, perdón! Me meto en... así. Gracias a usted. Cuando nos damos cuenta y vemos realmente lo que hay y aceptamos lo que hay, y quizá cosas tan graves, tan profundas que uno nunca se había atrevido ni siquiera a pensarlas porque les daba a uno vergüenza de uno mismo. Todos tenemos misterios que arrastramos. Pues hay que darles un poco de aire. No tenemos que andarla publicando, pero podemos escribirlos. El hecho que ustedes escriban todos esos aspectos que ni siquiera se atreven a pensar, les va a dar muchísimo aire a su mundo interior. Le van a dar a ese aspecto un lugar. Reconozco que esto está en mí. Pero como insisto también, no demasiado tiempo. Reconocerlo. ¿Qué voy a hacer si yo reconozco que he sido injusto, que he robado o que miento constantemente? ¿Qué voy a hacer? Proponerme ser veraz, ser honrado y ser justo. Y olvidarme de lo que pasó. ¿Sí? Olvidarme significa convivir con esos aspectos que supe, que sé que he hecho, pero que ahora estoy proponiéndome neutralizarlos con todas las acciones que equilibran esos aspectos. Justicia, verdad. Y eso no va en detrimento de permitirle un lugar a esos aspectos en mi vida. Ya no los voy a negar. Ya no voy a decir, no, esto no existe. Ahora sé que están ahí. ¿Se acuerdan de la película o de la obra de Dorian Gray? ¿Dónde estaba el cuadro? En el sótano. ¿Por qué? Porque había un monstruo ahí, ¿o no? Se convirtió en un monstruo. Y no quería que nadie lo viera, por eso lo esconde en el sótano. El sótano es el inconsciente. La parte que ustedes no quieren que nadie los vea. Y el día que él vio el cuadro tan horrible, lo quiso destruir. Pero si lo destruía, ¿qué? Se destruía a sí mismo. Ahí Dorian Gray le dio exactamente con esta parte. La importancia del reconocer, de aceptar, de convivir significa trabajar, dejar eso en su lugar sin identificarse, pero actuar para neutralizarlo. Si ustedes y yo, por ejemplo, mentimos, la mentira es ahora como media institucionalizada, ¿o no? Se miente en las esferas superiores, en las medias y en las bajas. ¿No es así? Y por cualquier pretexto mentimos. Ya no nos damos cuenta que mentimos. Muchas personas viven y cuando no mienten se sienten hasta extrañas. Recuperar esa parte es muy importante. Porque nuestra esencia, nuestra naturaleza verdadera es verdad, es libertad.
en la declaración de la Sociedad Teosófica dice, no hay religión más elevada que la verdad. También me acuerdo que había antes una relación entre la verdad y Dios, ¿no? Dios es verdad, es justicia. Obvio, ya parece eso esnovismo y de otra época, porque ahora pues eso no se vale, ¿para qué decirlo? Eso es de viejitos. Por eso la situación en la que vivimos está así. A veces la crisis uno piensa que es económica, ¿es una crisis de qué? De valores. Nos hemos perdido. Y no se trata de decir que el tiempo pasado, no. Se trata de que hay valores, aspectos de nuestra alma que han sido prostituidos, traicionados por el plato de lentejas que nos han ofrecido en la sociedad. ¿Se acuerdan del mito del plato de lentejas de la historia? Prefirió el plato de lentejas, engañó a Esaú para que le dieran la primogenitura a Jacob. O sea, con el hambre, con la gula, se llevó el otro el pastel. Y así hacemos muchos de nosotros. Nos traicionamos por un plato de lentejas, cuando en realidad es más importante aquello que está en nosotros y que deberíamos resistirnos a esa tentación. Comentamos mucho que la coherencia o la integridad es una de las cualidades más necesarias en este momento, no solamente en la sociedad, sino como estudiantes o buscadores. ¿Cuántos de nosotros podemos ser íntegros cada día sin fallar? Porque es difícil vivir lo que profesamos, porque ya nos acostumbramos a hacer, ¿qué? A traicionarnos constantemente por ese plato de lentejas, porque es más fácil no ser auténticos, es más fácil ceder por miedo, por interés, por a ver qué saco de ahí. Y los valores que hemos pregonado o hemos defendido no duran mucho cuando una alforja está llena de dinero y la tentación por sacar unas monedas. Esa sombra tiene ese poder. La hemos hecho nosotros que se vuelva así, con nuestra ignorancia, nuestras ambiciones, y tenemos que recuperarla. Recuperarla para que no esté escondida, porque entre esté escondida y esté en la oscuridad nos está haciendo mucho mal, nos está dañando a nosotros y al mundo. El doctor Jung decía que antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, 31, todavía la guerra ni se le nombraba, decía, algo va a pasar en el mundo, porque la sombra de Europa es muy pesada. No fue suficiente la Primera Guerra Mundial. Y ven lo que ha pasado. ¿En qué está en manos de quién está que las cosas así no vayan? ¿De los gobiernos? ¿Quieren que les diga quién tiene el poder para cambiar esto? Ustedes, nosotros. Krishnamurti decía, cambie usted y cambia el mundo. Si intentamos eso, si hacemos una pequeña modificación de nuestra estructura egoísta a una estructura más equilibrada, estaremos aportando al mundo más que los cientos de manifestaciones, huelgas y todo lo que está haciendo y que tienen derecho, y yo no estoy negando. Pero haremos nuestro trabajo verdaderamente importante. Y no solamente ver la tristeza de mucha gente en la calle, porque sus hijos no tienen futuro. Aquí hay algo que dice en la parte de abajo. Una vez que comenzamos a luchar con la sombra, guiarse por las reglas externas deja de sernos útil. ¿Por qué no nos vamos a guiar por las reglas externas? ¿Cuáles son las reglas externas? Niega que tú eres eso, reprímela, tú estás bien, los que están mal son los demás. Hay un librito muy interesante que se llama Tú estás bien, no, yo estoy bien, tú estás mal. Creo que hay un famoso médico norteamericano. Es muy interesante ese librito, muy sencillo. La idea es que tú estás bien y yo estoy bien. Pero normalmente yo estoy bien, tú estás mal. Una de las maneras más importantes de aferrarnos a la sombra en la oscuridad es trabajar los sueños. Lo importante es apuntar al sueño y volver a rumiarlo una y otra vez.
Esto es para los que trabajan o quieran trabajar. Ya les mencioné una técnica de cada día. Ahora el sueño. Quien tenga sueños y tenga pesadillas, pues también tiene una oportunidad de trabajar con ella. Casi siempre aparece. O el personaje del sueño que nos esté causando mucho problema, ustedes después de que hayan soñado y lo hayan anotado, vuelven a recordarlo sin cambiar el sueño hasta el momento en que está esa imagen está haciendo algo negativo. Y en ese momento ustedes le preguntan, ¿por qué lo haces? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué deseas? Esto se llama imaginación activa. La técnica es muy buena y muy fuerte. No recomendada para quien tenga un poquito de distracción mental. O sea, se sugiere trabajar con los sueños, con los personajes que vemos que están en conflicto, para recuperar esa actividad de ese personaje, que es una parte de mi propia estructura. Este es un tema muy amplio de lo de los sueños y no me quiero detener demasiado. Pero después de haber retenido a la sombra próxima a nosotros durante tanto tiempo, desarrollamos cierta intimidad con ella y con sus exigencias. En un momento dado, nuestro reconocimiento de su legitimidad crea un vínculo a través del cual no solo la sombra nos bendice, sino nosotros bendecimos a la sombra. Podemos llegar a eso. Bendecirla y que nos bendiga. Abrir nuestro corazón a esa parte de nosotros y decirle, no tengo nada contra ti, me has enseñado. ¿Qué función tiene ella? La realidad. Supónganse que no hubiera sombra, que no hubiera mal. ¿Qué pasaría con nosotros? No habría la oscuridad, porque la polaridad no se daría. Si no hay oscuridad y solamente luz, ¿reconoceríamos la luz sin la oscuridad? No. ¿Reconocerían el bien sin el mal? No. ¿Qué hace ella, como hizo Set en el mito de Osiris, Isis, Horus y Set? Toda una familia ahí, toda media compleja. ¿Qué hizo? Hacerle la vida imposible a Osiris hasta matarlo, simbólicamente transformarlo. La muerte en los mitos es transformación. Ella es lo que hace con nosotros. Tarde o temprano nos va a dar tan duro que casi que creemos que estamos muriendo. Pero de esa muerte simbólica, de esa crisis personal, le llaman también crisis existencial, nacemos nuevamente con fuerzas, con recuperación. Nuevamente nos entregamos a la vida de una manera más poderosa, más completa y más armónica. Y sobre todo, más abierta hacia los demás. Recuerden, la calidad de nuestro desarrollo y nuestra salud psíquica tiene que ver con la relación que tenemos con los demás. Cómo nos llevamos con los demás es una pauta para saber cómo estamos en nuestra salud psicológica. Si mejora nuestra relación, quiere decir que algo dentro de nosotros está sanando. Si es un conflicto constante con todo el mundo, prepárense. Eso no tiene que ver nada con esos, tienen que ver conmigo. Yo soy el que estoy sacando el daño hacia afuera porque yo ya no lo soporto. Yo puedo discutir con alguien, pero después con otro, y con otro ya está medio raro. ¿Sí? Con el primero pues puedo decir, no, es que fulano, pues sí, no tiene su opinión, no me importa. Pero si después de espíritu me peleo con otra persona y después con otra, ya no son ellos, ¿soy qué? Soy yo. Algo en mí está fallando. Y lo que estoy haciendo es proyectando constantemente sobre todos. Que nos bendiga y que la bendigamos. Y entonces ese maestro que tenemos adentro nos va a guiar hacia nuestro verdadero fin en la vida. Porque después de esa etapa viene, no ha acabado el camino, es una de las etapas importantes. Pero sin superar esa etapa, las demás no se dan correctamente porque se contaminan de ella. Se enferman. No hay forma de triunfar sobre la sombra sin haber sido herido en el proceso. Eso es inevitable. ¿Cuál es la herida? A menudo la herida es, como en el caso de Jacobo, en el muslo. Lo que resulta una manera indirecta de decir que la herida es en nuestra sexualidad. También la herida a menudo se produce en nuestra estabilidad emocional. ¿Se acuerdan en el mito del Grial? El rey pescador, ¿dónde estaba herido? En el muslo. O sea, en los genitales. No lo dicen directamente. ¿Por qué Arturo entra en conflicto con Lancelot y Guinevere?
o Ginebra, porque se enamoran ellos dos, ¿sí? Se vuelven amantes. Vean los conflictos. Arturo es mi yo superior y todas las demás son parte de mi propia estructura. Los 12 caballeros de la mesa redonda son mi parte de mis arquetipos, etc. Si vemos así el mito desde esta posición, desde esta situación. Llegar a aceptar a la sombra nos lleva a abrirnos a muchas cosas en nuestra alma que anteriormente habíamos negado. Nos vuelven también más auténticos. Nos sincera con nuestro ser interior. Nos permite acercarnos a lo que somos, no a lo que habíamos fantasiosamente imaginado, hurgado o creído. Ahora somos más realistas. Quizá más nos entristezca que no tengamos tantas flores como nos imaginamos, pero soy más un ser humano, cerca de ser un ser humano real, y no una fantasía que la mayor parte de las personas la pasa toda la vida y nunca se descubre quién es verdaderamente. Si mantenemos el rumbo, adquiriremos una nueva identidad que reconocerá nuestro logro. Esa nueva identidad se formará de nuestra identidad original y de las cualidades de la sombra que nos hacían falta. Ya no las vamos a desechar, ya no las vamos a negar, las vamos a recibir. Algunas cualidades de ellas no nos van a hacer muy heroicos, digámoslo así, pero las pondremos por ahí, en alacena, observándolas. La importancia es que veamos todo lo que hay ahí, que reconozcámoslo, que yo no solamente la imagen que he tratado de mantener toda la vida, maquillada, agradable, preparada, desarrollada, sino que también esos aspectos que he negado están ahí, no los ando publicando, pero yo lo sé, vivo con ello, no me resisto a ese aspecto. Hay otro pasaje en el libro de Juan que dice el Maestro Jesús: sed sagaces como palomas y mansas como serpientes. No, al revés. Al revés. Ser sagaces como serpientes y mansos como palomas. A ver, explíquenmelo. ¿No que la serpiente era el demonio? No, es una alegoría. Pero vean la comparación que hace el maestro en el libro de Juan. Serpiente y paloma. Debo ser sagaz. ¿Qué es un verdadero ser humano? ¿El bonito bonito? Que aparentemente obedece todas las reglas que la sociedad quiere. Pero como decía Maslow hace tiempo que es un cadáver viviente, camina por las calles y no sabe para qué, a dónde va, no tiene sentido su vida. Se perdió. Ese es el ser humano bueno que queremos ser. O ser un verdadero ser humano donde las fuerzas tanto de la oscuridad como la luz están ¿qué? En equilibrio. A veces nos dará tanta energía para tomar decisiones equilibradas. No se trata de estar en los extremos, se trata de estar en el centro, equilibrado. Es un trabajo que requiere constancia, seguridad, confianza en uno mismo, perseverar, no darse por vencidos. Se consigue si ustedes no cejan. Darán de sus vidas algo inigualable y ayudarán a mucha gente a que se viva mejor, porque influirá uno en ellos. Ese cambio que comenta Krishnamurti es posible. Si usted cambia, cambia el mundo. Esa es nuestra aportación que tenemos que hacer. Y esta es una de las etapas que tenemos por la que tenemos que pasar. No podemos negarla. Otro simbolismo interesante. ¿Se acuerdan ustedes lo que menciona la literatura de los evangelios cuando está el Maestro Jesús crucificado y tiene a Dimas y a Gestas? ¿Recuerdan? Dimas los dos eran ladrones, para no ir lejos. Pero Dimas le dice: maestro, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Le dice algo así, ¿no? Y Gestas le dice: ay, sí, eres hijo de Dios, a ver si puedes bajarte, a ver si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? ¿Quién era Dimas y quién era Gestas? Dimas, la mente superior. Gestas, ¿quién? Nuestra amiga. La personalidad sombría. ¿Y el Maestro Jesús era qué? El alma, el aspecto más divino de nosotros.
simbólicamente. Estoy hablando desde el punto de vista simbólico mítico. Y por supuesto, él está crucificado ¿en qué? ¿Cuántos elementos hay en la cruz? Tierra, agua, aire y fuego. Los 4 elementos de las pruebas que se sometían a los estudiantes en las grandes iniciaciones. No se crucificaba en los romanos. Acuérdense que los romanos no crucificaban, amarraban. La crucifixión vino después en un concilio porque pues se veía más doloroso el tema, pero es un simbolismo. Todo estudiante, todo iniciado en antiguas catacumbas antiguas, se le amarraba a la cruz ansata antes de ser iniciado. Se le dejaba 3 días y 3 noches en una tumba. Y pasaba por ciertas pruebas. ¿Se acuerdan que antes el catecismo decía que el Maestro Jesús bajaba a los infiernos, no? En otros lugares ya lo quitaron. Porque ¿qué va a hacer a los infiernos? Todo individuo que pasa por un proceso de transformación baja a sus infiernos. Nadie puede subir al cielo si antes no que. Acuérdense lo que le decía Fausto. Le decía Mefistófeles a Fausto: húndete para después ¿qué? Ascender. Y lo que le decía al Dante, le decían al Dante: nadie puede ir al cielo si antes no pasó por su infierno. Y ese infierno es enfrentar ¿a quién? No para vivir un infierno en el sentido simbólico que estamos pensando todos, sino para vernos como somos, que nos va a costar. Ese es el precio que hay que pagar. Nadie puede ser exime de que cuando uno trabaja con este aspecto va a salir uno indemne. Pero vamos a ser más seres humanos, más sensibles, más equilibrados. Y vamos a aportar realmente lo que es necesario aportar a esta sociedad. Ayudarla a que disminuya su dolor. Ustedes dirán, no podemos hacer nada solos. Sí, uno solo de nosotros que pudiera hacer esa transformación impacta a la sociedad misma, si fuera más mejor. Esa es la labor. Y espero que muchos, porque hay muchas personas que están dando cuenta que esa parte es muy importante, porque gracias quizá a los pocos que hay en el mundo así, esto no se ha ido a un lugar que ustedes saben ya cómo se llama. Las pocas manos que están, digamos, en ese equilibrio, mantienen esto para que esto no se vaya y se desbarate. Nosotros tenemos que ser colaboradores de ello, y para ello tenemos que trabajar nuestras vidas. Cuestiónense, lean el material del manual, traten de hacer los ejercicios. Casi siempre van a haber necesidad de que lo hagan con un amigo, porque son ejercicios con parejas. O si no quieren a alguien que les sepa sus sombritas por ahí, pues con una silla vacía, pero pues se ponen con algo. O si no, lo escriben. Hay muchas formas, ahí vienen sugerencias para que ustedes se empiecen a interesar en esto. No lo pospongan, no esperen que pasen los años cuando ya estén mayores. Cuando estén mayores no saben la enfermedad o lo que les ocurre y no van a tener interés en esto, porque se acaba la energía y ya no tenemos la capacidad mental, sobre todo para hacer ese trabajo. Yo no digo que de mayores no lo podamos hacer, pero a medida que envejecemos vamos perdiendo fuerza y los sentidos se van malogrando. Entonces cada vez nos da más temor a hacer cosas de cambio. Nos volvemos conservadores, nos vamos acomodando y ya no queremos mover demasiado. Hay muchas pruebas de eso, no lo estoy inventando. Hay excepciones, sí, pero la mayoría de las personas mayores ya no quiere saber de cambios, ya no quiere saber de nada, porque ya, dice, ya es suficiente, ya no tengo ya la cabeza o la fuerza, la energía. Por eso estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo de hacer algo. Esa nueva identidad se formará de nuestra identidad original. Y además de las cualidades de la sombra que nos hacían falta y que tanto horror nos producía. Ahora ya no las vemos así. Y es más, nos ayudan a ser mejores. Porque ella posee una energía inmensa. Todo lo que ustedes han reprimido está ahí guardado. Y no solamente... Y lo que guardan es ¿qué?
energía. Energía que vibra en otra frecuencia. Cuando yo lo recupero, insisto, sin identificarnos, lo recupero, esa energía me da a mí la fuerza para seguir adelante más firmemente y trabajar mi vida. Sin autoconocimiento no hay camino de desarrollo. Métanselo en la cabeza. Lo demás son engaños que alguien pueda decir. Si ustedes no se conocen, si el hombre no se conoce a sí mismo, acuérdense lo que decía el portal del templo de Delfos. Si el hombre se conoce a sí mismo, conocerá el universo. Nada de lo que podamos iniciar para crecer va a pasar, no va a pasar por el autoconocimiento. Es importante. Y una de las estancias es enfrentar esta oscuridad, la que todos portamos, que se convierta en luz con la conciencia. Esa es la recomendación y la invitación a todos en este programa que tenemos de cursillos. La siguiente fase, vamos a tratar de trabajar el ánimus y el ánima, lo femenino y lo masculino, en la mujer el hombre y en el hombre la mujer, que todos llevamos, para equilibrar, a la luz de la tradición oculta. ¿Sí? Yo hago aparte aquí la psicología hasta donde puedo, y me meto en la tradición, en los mitos. Yo tuve hoy en la mañana un sueño y me llamó la atención. Soñé con un personaje, más bien oí su voz, se llamaba Janus. Y me fui ahorita a buscar a Google, acuérdense que ahí se encuentra todo. Y es muy interesante, Janus es el dios bicéfalo, tiene dos caras, ve al pasado y al futuro. Es la divinidad que inicia todo y que termina las cosas. ¿Termina para qué? Para iniciar. Yo lo traigo porque estamos en un momento de ¿qué? De cambio, de terminar y a iniciar, pero terminar bien para iniciar bien, y cada quien en sus vidas. Me llamó la atención, Janus, ¿no? Me parecía rara la palabra, la busqué y salió todo ahí en Wikipedia, toda una descripción de él. Dije, caray, mira, no pensé que era tanto. Porque por alguna razón a veces uno sueña este tipo de... O sea, ¿por qué no sueño en Pedro, Pablo, o el que fuera? No, alguna persona que de mi vida diaria. ¿Por qué tiene que ser en un Dios? Y yo no conocía a ese Dios, así se los puedo decir. Es como un simbolismo, no solamente a nivel personal, sino a nivel del trabajo que hacemos acá, o a nivel cuando hablamos con Pedro en el programa de radio, ¿no? Él también es consciente que está cambiando, y que estamos cambiando para mejor, a pesar de que la crisis nos haga pasar por un periodo difícil. Crisis es crecer, y la invitación es que nos abramos a lo nuevo, pero tenemos que transformarnos. No pensar que las cosas van a ser simplemente porque si lo pido al cielo me lo van a dar. El cielo dice siempre, te doy, pero haz tu trabajo, ¿no es así? Tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es ser mejores. Y esa es la invitación. Muchas gracias. A ver, en el manual, nomás para completar, ahí van unos minutillos, si hay alguna pregunta, van a tener lo del rey sapo, ¿no? Me le voy a pedir que la lean con calma, y vienen unas explicaciones para que lo vayan leyendo después en casa, ahorita nomás les voy a dar, y abajo pueden poner sus comentarios. Y después, ahí vienen algunas cosas más de la teoría, el marco, y después viene las partes que debo dejar ir de mi vida. Y viene un ejercicio. Ahí yo les pediría que lo hicieran con alguien, un amigo, una amiga, o de plano, si no quiere, pues con una silla vacía. Es la técnica de la silla vacía. La pueden aplicar. O sea, son las partes que ustedes quieren que se queden, que ya no quieren seguir utilizándolas. Después, las partes que debo dejar ir de mi vida. Bueno, ya la dije. Después viene... Ay, se me pasaron. Para las partes con las que me reconstruyo. Por un lado digo, esto ya no. Supóngase que ahorita tengo la manía de ser muy autoritario, en exceso, y lastimo a las personas. Y como me funciona, entre comillas, pues voy por ahí
actuando de una manera dictatorial, pero hago que muchos seres sufran y además personas que me aman y me quieren. Yo me haría la propuesta de tratar de ¿qué? Dejar eso que se vaya, o de buscar una posición más equilibrada. ¿Cómo me reconstruyo respecto a esa característica mía? O sea, hay mucho que podemos hacer para cambiar y transformar nuestras vidas. Este es el primer escalón. La siguiente sesión veremos el segundo. En la tercera, algo de la muerte. El proyecto de mi vida es el proyecto de mi muerte. Y en la última, lo que llamaríamos realización, individuación, transformación. Son las sesiones que faltan. Y en cada una les daremos un poco de material para que ustedes trabajen también. Preguntas, chicos, que hay unos minutillos. Dudas. Caray, qué bueno, nadie pregunta, eso es muy bueno. Yo quería comentar solamente sobre el trabajo de la semana pasada, no, sobre la del anterior que nos mandaste. Y hay unas preguntas donde habla de quién eres. Ajá. Y claro, a mí personalmente, bueno, las he contestado a todas, pero me ha hecho una removida impresionante. Pues es lo que se trata, ni modo que la pases contenta. Ya, y he conectado con muchísimas cosas Bueno, que es lo pensaba que no tenía y las había vivido y era como... Y te di el más suavecito de los materiales. Que eran buenas para mí. Y Claro, que no saliera corriendo. Sí, sí, y muy fuerte, ¿eh? A Mira, mí ¿qué pasa si te doy algo suavecito? Ay, qué bonito. Lo dejas y sigues. Si te remueve, dices, uy, 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 voy a ver qué pasa, por qué está eso así. La intención es que te veas a ti. De veras, es la mejor intención, no hay otra. No tenemos ninguna intención, ni Pedro ni yo, ni en la sociedad, de causarles ningún daño, ni queremos nada, salvo que cada vez haya más personas que tengan un cambio interior para ayudar a este mundo, que es la mejor manera, es la mejor herramienta para ayudar a nuestro pueblo y a la humanidad a la que pertenecemos. Si tú eres mejor, vas a ser mejor en casa. Y si eres mejor en casa, darás ejemplo. Y si ese ejemplo lo ve la gente, dirá, ¿por qué es así esta chica? Vamos a preguntarle o vamos a ver qué hace. Y esto cunde. No hay otra fórmula. No hay otra forma. Díganme otro método. Los sistemas vimos que han fallado. La misma democracia que queremos y que todos esperáramos que fuera realmente real, pues no sabemos que no es una democracia real. O sea, ya hay algo que está fallando. Y no es el sistema, no es el modelo. ¿Quiénes somos? Si ustedes analizan el socialismo o el comunismo, los sismos famosos, analizan sus declaraciones y todas son ¿qué? Muy buenas. Si se implantaran realmente sería ideal. Pero ¿quién las va a implantar? El hombre. ¿Y cómo está el hombre? Pues ahí la utiliza para controlar a otros que están abajo y yo los someto. O sea, no es el problema los ismos, somos nosotros. Y si nosotros, como decía este filósofo hindú Krishnamurti, podemos hacer un cambio, cambiará todo. Esa es la invitación. Nadie más pregunta, chicos, qué bien están ustedes. Bueno, vamos a cerrarlo, ¿les parece? Haremos la invocación de siempre.